propuestas que Juntos por el Perú brinda a la ciudadanía frente a la inseguridad ciudadana. En concreto, ¿cuáles son las propuestas que Juntos por el Perú hace, ¿no? Tendríamos que partir, mejor dicho, de un análisis integral del problema, porque si solamente nos abocáramos a las respuestas a los fenómenos como son la criminalidad, el sicariato y la delincuencia en común, seguramente caeríamos nuevamente en errores y en la repetición de los mismos fracasos que hemos tenido. No podemos entender el crecimiento de la delincuencia y el crimen organizado en el país si no entendemos en principio que nuestro país está fracturado entre una pequeña minoría que se ha adueñado de los recursos naturales, que tiene ingentes ingresos, miles de millones de dólares que dan la venta el saqueo de los recursos naturales, mientras millones de peruanos estamos privados de condiciones básicas de salud, de educación, de medios de transporte, de vivienda, etcétera. Cuando la población en su mayoría vive en una situación de precariedad, es obvio que dentro de este conjunto de niños y de jóvenes comienza a germinar y a fermentar la delincuencia común, el sicariato y otras actividades delictivas que el Estado no ha podido enfrentar. Entonces, si no entendemos este problema, esta gran división social, esta enorme desigualdad que existe en el país, no entenderíamos el por qué hoy la inseguridad ciudadana se ha convertido en un problema del día a día. Teniendo como referencia este punto de inicio, podríamos decir que hemos llegado a tal situación de que es prácticamente insostenible seguir conviviendo en circunstancias, situaciones más o menos normales, cuando el día a día no solamente son los asaltos a mano armada, el secuestro de ciudadanos, el chantaje, ¿no? La extorsión y el sicariato. Entonces, frente a esta situación, como Estado tenemos que responder. Hay medidas que hay que hacer, hay que aplicar de inmediato una vez que se llega al gobierno. Es decir, hacerse un plan mínimamente de 100 días con resultados que por lo menos le den una información a la población de que estamos encaminando con buen pie y con voluntad enfrentar este tema tan flagrante en nuestro país y buscar las soluciones. En principio, creemos que es urgente y es importantísimo convocar a la conformación de un equipo de alto nivel, conformado no solamente por representantes del Ministerio del Interior, por representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Ministerio de Economía, de la banca y seguros, ¿no? Y sobre todo de todas aquellas entidades que están comprometidas con el tema y con la proliferación, digamos, del crimen organizado. ¿En qué sentido y por qué? En principio, porque si este no es un problema que le atañe solamente a un sector, sino a todos los actores sociales. ¿Por qué el Ministerio del Interior? Porque a través de las instituciones como la Policía Nacional, ¿no? Que tiene que pasar por un proceso urgente de depuración, de limpieza, diríamos así, para poder separar a los buenos funcionarios, a los buenos policías y con ellos armar equipos operativos que puedan, esta vez sí, de manera seria, enfrentar la delincuencia en la infinidad de modalidades en las que esto se da, ¿no? Yo voy a pasar después a describir las características que debe tener este organismo policial, pero voy a describir los otros organismos que sí están implicados. ¿Por qué el Ministerio de Economía? Porque tiene que determinarse el uso de recursos para implementar algunas, digamos, medidas urgentes como la renovación de equipos policiales, de interferencia, de seguimiento, etcétera, para que la policía esté
digamos, debidamente preparada, implementada para poder hacerle frente a la criminalidad. Eso en principio. En segundo lugar, porque también vemos ya, y más adelante lo vamos a describir también, que vamos a comprometer a la población en el enfrentamiento a la criminalidad. Es decir, la población tendrá que participar a través de las rondas vecinales, rondas campesinas, en la persecución y en la captura de los delincuentes vinculados al crimen organizado. Pero también tienen que estar involucradas otras instituciones como el Poder Judicial, porque necesitamos, digamos, juzgados especializados en el tema para que el procedimiento, el proceso judicial que se lleve contra los delincuentes sean rápidos, no demoren mucho, crear también los mecanismos legales que le permitan a los jueces o mantener o tener presos a estos delincuentes. El Ministerio Público cumpliendo una labor similar, digamos, de complementación como operadores de la justicia. ¿Por qué la banca? Porque la banca posee la información del uso y del manejo de cuentas a través de las cuales los extorsionadores logran que los extorsionados depositen fondos de dinero. Esto puede hacerse a través de un trabajo conjunto con la banca, permitiendo pues que los equipos operativos policiales puedan hacerle un seguimiento a determinadas cuentas que tienen un origen ilícito o por lo menos un origen sospechoso. Aparte de esto, contar también con los servicios de inteligencia, no solamente para la preparación, capacitación de los entes policiales o los entes encargados de la penetración, del seguimiento y de la infiltración de las organizaciones criminales. Si entendemos que este es un problema integral y que también la participación integral de las instituciones es obligatoria, entonces en 100 días debemos tener ya determinados resultados. Debemos ya haber hecho por lo menos un seguimiento, un cerco sobre las cuentas bancarias, sobre los mecanismos a través de los cuales operan los extorsionadores y opera también el sicariato. Esto no es complicado en tanto y en cuanto podemos hoy contar con recursos de la tecnología como es la inteligencia artificial y otros mecanismos que nos permiten poder combatir con seriedad el problema. Pero este problema, si no es enfrentado de manera política, si no es enfrentado de manera seria y responsable por un gobierno que sea de Juntos por el Perú, seguramente vamos a seguir adoleciendo por el resto de los años si dejamos que las organizaciones criminales que hoy controlan el Congreso de la República y controlan el Ejecutivo, permanezcan todavía en el gobierno, porque ellos son los autores, los cómplices y los codelincuentes de quienes hoy operan en las calles con total impunidad, porque saben, porque tienen en el Congreso un soporte importante y una defensa de sus fechorías, Guadalupe.